Este video no es una clase, en particular no es la segunda clase, sino que es un suplemento de la clase número uno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de este video? La idea de este video es justamente solucionar los problemas que ustedes tuvieron al ir armando su planilla en la clase número uno, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que cuando estuvieron trabajando conmigo en el ingreso de las dos primeras facturas, que fueron estas dos facturas, ¿no es cierto? Y que ingresamos todos estos datos hasta el final, no tuvieron problemas porque no tuvimos problema en ese momento, sino los solucionaríamos, ¿no es cierto? Pero cuando yo les di como tarea de casa, como un extra, ¿no es cierto? Que cargasen 16 facturas que estaban en un archivo PDF, que eran facturas didácticas, ¿no es cierto? Estoy seguro que le aparecieron problemas, ¿sí? Que le aparecieron problemas que no sabían cómo solucionarlo. El problema principal que les apareció al cargar y que seguramente se están preguntando en este momento fue este, ¿no es cierto? Cuando ustedes quisieron cargar un contenido en el número de factura en esta columna que tenga el 01 como puesto de venta, se le llama por lo general al uno este que está delante antes del guión, ¿no es cierto? Que sea 0001 guión y los demás números, ahí estoy seguro que tuvieron un problema. Dependiendo de la configuración de su Excel, es muy probable que a usted no le haya pasado, pero es probable que a alguien le haya pasado, ¿no es cierto? Por lo general, al abrir un nuevo libro de Excel que no tiene ningún tipo de formato y el no poner un formato en esta celda, es lo más seguro que hayan tenido este problema, ¿sí? Les voy a mostrar, a ver, vamos a hacer aquí, a ver si nos sale cuál fue el problema que ustedes tuvieron. Cuando ustedes cargaron de esta manera, ¿no es cierto? 0088, vamos a poner 7196. Ese era el número de factura que querían cargar, ¿no es cierto? Por ejemplo, al no tener un número, lo más probable es que este número, que en este caso no me lo está convirtiendo aquí, ya que tiene formato y lo está reconociendo, es muy probable que le haya aparecido como un número de fecha, ¿sí? Como una fecha. Vamos a abrir, por ejemplo, una nueva hoja aquí como para que podamos ver el problema que tuvieron, ¿no es cierto? A ver si coinciden conmigo. Por ejemplo, cuando hicieron así, 01-00, eh, vamos a inventar un número, ¿no es cierto? Bueno, en este caso me lo está tomando ya que está solucionado lo que es la página. Pero bueno, de todas maneras voy a explicar. Cuando ustedes estuvieron aquí, que no podían cargar porque no le aceptaba Excel de esta manera, sino que al poner cualquier número le convertía en una fecha inexistente, ¿no es cierto? Una fecha vieja o nuevo, o cualquier número se iba, pero no era lo que ustedes querían cargar, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? ¿Sí? Nos vamos a posicionar sobre la celda, nos vamos a posicionar y vamos a darle formato de celdas personalizado, ¿sí? ¿Qué es el formato de celda personalizado? Es esto. Nos posicionamos aquí, en esta celda, y le damos con el botón secundario, ¿no es cierto? Con el botón derecho del mouse, le damos clic. Se nos abrió este cuadro de diálogo. Aquí buscamos formatos de celda. Pueden ver este botón, le damos clic aquí, clic izquierdo, ¿no es cierto? Para ingresar al formato de celda. Bueno, acá esperamos que se nos abra este cuadro de diálogo y ahora vamos a poner el formato personalizado de esta celda, ¿sí? Nos bajamos aquí en esta categoría que tenemos acá, nos bajamos a la categoría personalizada, ¿sí? Y acá tenemos para elegir de diferente, por ejemplo 0, 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a elegir va a ser este primer 0 que ustedes tienen. Luego nos ponemos aquí y lo personalizamos, ¿sí? Tenemos un solo 0. Esto quiero que elijan, no se confundan, hagan como yo. Eligen aquí y lo personalizamos. Le vamos a dar 3 0 más, el número 1, le vamos a poner un guión y luego vamos a contar 8 ceros. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros justo. Esa es personalizado. Eso es personalizar el formato, ¿no es cierto?, que tenemos en esta celda, ¿sí? Luego de personalizarlo vamos a tener una muestra aquí de cómo se va a mostrar el número, ¿sí?
Luego personalizarlo y vamos a dar aceptar. Y el aceptar va a quedar así. En este caso, bueno, le vamos a dar aceptar. Yo quería decir que yo no lo iba a hacer, pero da lo mismo. Vamos a poner aceptar y tenemos acá un formato. Entonces ahí se le va a corregir el error que no les permitía trabajar con este tipo de entrada, ¿no es cierto?, de datos. Bueno, si solucionaron en su primer problema, lo siguiente que van a hacer va a ser posicionarse sobre el botón que les dieron formato de celda, donde solucionaron. Van a ir al botón aquí, copiar formato en el grupo de portapapeles, en la ficha de inicio. Recuerden aquí, si están en cualquiera de estas, presionen primero aquí en inicio. Vamos a copiar formato. ¿Sí? Copiamos formato y arrastramos. Nos pegamos acá, mantenemos presionado el clic y arrastramos el formato hasta el final. ¿Sí? ¿Ves? En este caso te modifica. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, porque esto quedó, por ejemplo, uno está alineado hacia la izquierda y el otro quedó alineado hacia la derecha. ¿Sí? Lo que vamos a darle, por ejemplo, lo vamos a centrar o lo vamos a alinear a todo a la derecha, como a ustedes más les guste. ¿Sí? Bien. Esto sería la solución número 1 del problema que estoy seguro que más dolor de cabeza le dio al intentar cargar las 16 facturas que les di como tarea. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otros tips, ¿no es cierto? Otras cosas que vimos en la clase número 1. Recuerden que esto no es una clase, sino es como un repaso de la clase número 1 y solucionamos algunos problemas que vamos teniendo. ¿Sí? Por ejemplo, en la clase número 1 lo que aprendimos fue lo siguiente. Tuvimos una pequeña introducción a Excel 2010, donde le mostré de manera rápida cuál es la cinta de opciones, ¿no es cierto? Que esta es la cinta de opciones. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas son cada botón que hay y los grupos de herramientas son estos, ¿no es cierto? Portapapeles, fuente, alineación, y cada cinta de opciones tiene su propio grupo de herramientas con diferentes herramientas. ¿Sí? Perdón. Bien, vamos a continuar. Entonces nosotros hicimos la introducción a Excel 2010. Aprendimos cómo abrir un archivo, ¿no es cierto? Que ya sabemos cómo abrir un archivo, que nos vamos a inicio, de inicio buscamos en todos los programas, buscamos la carpeta de Microsoft Office, ¿no es cierto? Y acá buscamos Excel, ¿no es cierto? Que tiene este logo verde como una X, ¿sí? Bueno, eso también lo aprendimos. Aprendimos que es una celda, que ya sabemos que es el cuadro, el rectángulo este que se forma en la intersección de una fila y una columna, ¿no es cierto? Aprendimos cuáles son las columnas, que son las que están de manera vertical, y las filas, que son las que están de manera horizontal, ¿no es cierto? Aprendimos cuáles son las herramientas, que ya les había explicado esto, cómo usarlas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos en la clase número 1, ¿cierto? La clase número 1 se trató, por ejemplo, de cómo crear una planilla desde cero, ¿sí? ¿Cómo crear una planilla desde cero? Comenzamos escribiendo desde esto, cuando no teníamos ningún formato, y le dimos formato y armamos una planilla básica, pero muy útil, que la vamos a desarrollar aún más en las siguientes clases, ¿no es cierto? Pero, ¿qué herramientas utilizamos? ¿Sí? Aprendimos, por ejemplo, cómo insertar una columna. ¿Sí? Es muy probable que yo ya les mostré, por ejemplo, que podemos insertar una columna haciendo clic con el botón derecho del mouse y le damos a insertar, ¿no es cierto? Ese es un truco que yo le mostré, un atajo, un acceso rápido, se podría decir, de cómo insertar una columna. ¿Sí? La manera de insertar una columna con las herramientas de Excel es esto. Estamos aquí en la ficha inicio o pestaña inicio, nos vamos al grupo de herramientas de celda que tenemos aquí. Acá tenemos la opción o el botón de insertar celdas. Si presionamos en esta pequeña flechita que apunta para abajo, ¿cierto? Podemos insertar una columna de hoja. ¿Sí? De esta manera insertamos una columna. Acá tenemos otras funciones. Acá, por ejemplo, te inserta una celda que no la vamos a utilizar, por lo que al menos no vamos a utilizar en esta parte básica, y
No es conveniente tampoco utilizarlo, ya que nos mueve los datos, ¿no es cierto? Si quisiéramos utilizar, por ejemplo, esto aquí, insertar celda, vemos lo que pasa. Por ejemplo, te pregunta desplazar las celdas hacia arriba, ¿no es cierto? La que está aquí, o hacia abajo o hacia la derecha, pero como nosotros tenemos organizado esto, nos lo va a mover. Si lo ponemos hacia abajo, por ejemplo, ¿ves? Nos movió esto por acá y pasa a pertenecer a mantenimiento magneto, pero este número de factura es de Vidrios Alberto y no nos conviene que se mueva, ¿no es cierto? En algún caso, ustedes, en algún caso más específico, pueden utilizar esto, les puede servir, pero en nuestro caso no lo vamos a ver. De todas maneras, es importante que les enseñe cómo funciona, ¿sí? Insertar celda, insertar una fila. Una fila te inserta una fila completa, ¿sí? Seleccionamos el lugar donde queremos y te inserta una fila, que es lo mismo que hacemos con columna. Por ejemplo, podemos hacer así, insertar, te inserta una fila, o podemos ir aquí, insertar fila de hoja y te inserta una fila, ¿sí? Bien, tenemos cubierta lo que sería esta herramienta. Después vamos a ir a ver que también vimos, por ejemplo, lo que era eh, cómo quitar las líneas de cuadrícula. Perdón, vamos a ir un poco más organizado cómo trabajamos en la clase número 1, ¿no? Cómo quitar las líneas de cuadrículas, por ejemplo. Las líneas de cuadrícula nosotros sabíamos que son estas, les voy a mostrar un ejemplo aquí, que son estas pequeñas líneas que forman la celda, ¿no es cierto? Pero que vienen por defecto en Excel. Y nosotros aprendimos a quitarla porque esto de alguna manera nos entorpece la vista y no nos sirve. Miren, no es mucho mejor tener una planilla de esta manera, que aquí arriba esté completamente en blanco aquí y se diferencie bien el sector, ¿no es cierto?, de nuestra planilla a través de los bordes, que nosotros aprendimos a usarlos también. Pero bueno, aquí aprendimos cómo quitarla. Un repaso breve vamos a hacer. Nos fuimos a la ficha de vista o pestaña de vista, ¿no es cierto? En el segundo grupo de trabajo o grupo de herramienta encontramos estas opciones, ¿sí? Y aquí está, líneas de cuadrícula, que es una pequeña tilde. Le sacamos el tilde de ahí y desaparecen, ¿sí? Si le ponemos tilde, vuelven. Recuerden, es en la ficha vista, ¿cierto? Vista, en la opción de mostrar, que tenemos estos 4 cuadritos aquí con tildes, ¿sí? Simplemente tildamos ahí o destildamos. Bien, acá destildamos o tildamos para sacar los títulos, que ya saben que son los encabezados estos de las columnas, los títulos, ¿sí? Los encabezados no solo de la columna, sino que también son de la fila. Y la barra de fórmula la conocen, que ya es esta, con el cuadro de nombre, ¿sí? Ahí también lo quita. Bien, aprendimos, ¿no es cierto?, cómo quitar la línea de cuadrícula. También aprendimos cómo poner el ancho de columnas y filas, ¿no es cierto? Volvemos a nuestra planilla. Hemos aprendido a darle un ancho específico a nuestra columna. Yo les enseñé un truco, una manera rápida de trabajar, que es haciendo así directamente con el clic, manipulando, ¿no es cierto?, lo que sería el ancho de la columna, moviéndolo. Y la manera correcta de trabajar, o sea, las dos maneras son correctas. La diferencia es que tenemos la manera de trabajar más técnica con las herramientas de Excel, pero la otra manera es mucho más práctica, la que yo le enseñé. De todas formas, es importante que sepan cómo hacer de una manera técnica, ¿no es cierto? Les voy a mostrar. Para darle un ancho de columna determinado en centímetros, ¿no es cierto?, una medida específica, nos vamos aquí, ancho de columna, que también les expliqué. En este caso, esta columna que está seleccionada, primero seleccionamos la columna, luego nos vamos a formato, que está en la ficha inicio, ¿no es cierto? En el grupo de herramientas celdas está el tercer botón, que se llama formato, que tiene una pequeña flecha, ¿no es cierto? Le vamos a dar cancelar aquí. Hacemos clic en esta flecha y aquí en la flecha, perdón, y aquí encontramos el ancho de columna. Acá tenemos varias opciones, ¿sí? Vamos a ver esto, el ancho de columna, y aquí le dábamos el número que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Esto se expresa en milímetro o en centímetro, ¿no es cierto? Es una medida específica. Le damos cualquier número que nosotros quisiéramos. Bueno, esto va a ser muy grande. 13,9. Van a ver que se va a hacer un poco más ancho, ¿sí? Ahí creció.
ahora ya saben cómo utilizar, por ejemplo, cómo eh, poner el ancho de columnas y filas. Lo mismo pasa con las filas, ¿no es cierto? Cuando queremos darle un ancho, vamos a elegir esta fila de aquí. Cuando queremos darle un ancho, nos vamos aquí también en formato y le vamos a dar el alto de fila. En este caso recuerden que es un alto porque se mide de arriba a abajo, ¿cierto? Lo otro se mide en forma lateral, ya es un ancho. Bueno, el alto de fila y le damos, de la misma manera ponemos la cantidad de milímetros centímetros que queremos que tenga y se va a hacer un poco más alto, ¿no es cierto? En este caso le vamos a dar 20, por ejemplo, para que vean el ejemplo, y tenemos que la fila se hizo un poco más ancha. Deshacemos. Otra manera de trabajar con esto es de la misma forma que ensanchamos las columnas, podemos hacer con la fila. Nos posicionamos aquí, pueden ver el cursor, ¿no es cierto? El mouse. Nos posicionamos aquí, presionamos, mantenemos presionado y lo estiramos hasta donde queremos, ¿sí? Ahí le damos el ancho personalizado que nosotros queremos. Esto también trabaja con autoajustar, ¿sí? Autoajustar alto de fila. Se autoajusta al texto, que era lo que yo le había enseñado en un momento, ¿no es cierto? De seleccionar y darle doble clic aquí, ¿sí? Que es el mismo, por ejemplo, si nosotros lo tenemos abierto así, muy ancho, para que se autoajuste al contenido de la columna, le damos doble clic en este lado, ¿sí? Bien, y la manera técnica de trabajar sería, nos vamos a formato, esto como es una columna, le ponemos autoajustar ancho de columna, ¿sí? Y ahí tienen la misma función que hicimos con un doble clic acá. Bien, tenemos entonces cómo darle el ancho de columnas y filas. Después aprendimos cómo poner bordes. Era muy probable que al ir trabajando ustedes fueron copiando conmigo, ¿no es cierto?, la manera de trabajar y fueron armando su planilla junto conmigo y no prestaron atención o yo simplemente no los expliqué en detalle a cada herramienta. Justamente la causa de este video es para explicar en detalle cada herramienta y su funcionamiento para que ustedes puedan conocer de manera técnica las herramientas de Excel, ¿sí? Vamos a ir, por ejemplo, cómo poner bordes. Recuerden que los bordes son estas pequeñas líneas que nos forman los cuadros de nuestra planilla, ¿sí? ¿Cómo era? Nosotros seleccionamos, vamos a dar un ejemplo aquí, perdón, vamos a dar un ejemplo en una hoja vacía, ¿sí? Vamos a quitar en este caso, ustedes no van a hacer esto, sino simplemente estamos haciendo un repaso del contenido para que les quede. En caso que quieran que les quede mejor, pueden hacerlo. Una hoja vacía. Nosotros queríamos poner borde a cierto contenido. Seleccionábamos primero el sector donde queríamos poner borde y luego veníamos aquí. En la ficha de inicio, en el segundo grupo de herramientas que se llama fuente, tenemos los bordes aquí abajo. Esto, por ejemplo, tenemos para darle formato de negrita, de cursiva para la letra y una letra subrayada, ¿no es cierto? Que eso también lo vimos. Pero vamos ahora a los bordes. Los bordes están aquí en este pequeño botón. Si ustedes presionan arriba de este botón, les va a poner el borde el último borde que se utilizó, ¿sí? En este caso es un borde inferior únicamente. Pero si presionan en esta flecha que está aquí al costadito, van a poder ver el cuadro de diálogo que se abre y tienen más bordes, ¿no es cierto? Pueden elegir entre borde inferior, borde superior, borde izquierdo. ¿Cómo es esto? Para que tengan un ejemplo, el borde inferior te marca únicamente, acá tiene un ejemplo, ¿ve? La que está en negro, esta pequeña línea de acá, es lo que te está marcando. Eso es lo que va a marcar en tu planilla. Si le dan, por ejemplo, clic ahí, ¿ve? Te marcó la última celda que estaban, o sea, el último campo que estaban utilizando, te marcó una línea de borde abajo, ¿sí? Nosotros no queremos eso. Ustedes la pueden utilizar en algún momento, por eso justamente lo estoy explicando aquí. Pero acá tenemos borde superior, le damos borde superior y te vamos a hacer el mismo trabajo que aquí, pero arriba, ¿sí? Aquí le damos a borde izquierdo, también va a ser lo mismo aquí, pero a la izquierda. Pueden ver que tomó todo lo que estaba seleccionado, ¿sí? Bien. Borde derecho, vamos a ir a borde. El borde derecho te hace lo mismo que el izquierdo, pero para acá, a la derecha. Bien.
es importante que vamos conociendo todo esto, ¿sí? Después tenemos sin borde, que te quita totalmente todos los bordes que habías puesto, queda en blanco, ¿cierto? De esa manera podemos quitar los bordes, ¿sí? Cuando quieran quitar los bordes, directamente seleccionan todo el sector que quieren quitar los bordes y se van a sin borde y les quitan. El que nosotros utilizamos fue este, todos los bordes, que es el que a mí más me gusta, ¿sí? Esto es lo que más van a utilizar por lo general para armar una planilla, todos los bordes, porque es necesario que cada dato esté completamente distinguido del resto, de otro dato, ¿no es cierto? En este caso tenemos varias opciones de diseño, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los bordes externos que te hace todo alrededor, que ya lo vimos, borde de cuadro grueso, ¿no es cierto? Que es una línea más gruesa, borde doble inferior. Quiero que vayan probando ustedes cada uno de estos botones y los vayan conociendo y viendo cuál les gusta para que vayan aprendiendo más y vayan seleccionando y armando una planilla más personalizada a su gusto, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, para dibujar un borde, ¿sí? Dibuja una línea de borde que ustedes simplemente con este lapicito van dibujando, ¿ve? Pero es algo tedioso que no les conviene utilizarlo mucho, que digamos, porque es algo que te lleva mucho trabajo, ¿sí? Vamos a sacar esto para quitarlo, se vienen aquí y hacen de vuelta aquí, en el botón que presionaron dibujar borde. Después tenemos dibujar cuadrícula de borde, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, ustedes lo van haciendo así, ¿no es cierto? Simplemente hacen un clic y lo mantienen presionado y te va dibujando una cuadrícula. ¿Pueden verla? También puede ser bastante útil esto. En este caso lo sacamos. Después tenemos la opción de borrar borde, que con esto podemos borrar un borde específico, ¿ven? Por ejemplo, podemos borrar ahí, podemos borrar esta parte acá, pueden verlo. Después lo quitamos. Para quitarlo, recuerden que volvemos a la herramienta bordes aquí y vemos que acá está seleccionado, lo quitamos, ¿sí? Ahora pueden ver cómo quedó. Bien, lo que voy a hacer ahora, voy a quitar estos bordes para mostrarle algo que quiero mostrarle, ¿no es cierto? Vamos a poner todos los bordes aquí. Al tener todos los bordes armados, lo que vamos a hacer un diseño de la línea, ¿sí? Podemos darle color a la línea del borde y podemos darle un estilo. Estos son los estilos. Podemos darle un estilo punteado, un estilo de líneas seguidas, de guión, de línea una más grande y una más chica, de línea doble, de línea gruesa y después vienen aquí más gruesas, ¿no es cierto? Estos son los diseños, se podría decir, que le damos. Por ejemplo, si le damos línea punteada, ¿no es cierto? Nosotros seleccionamos todo el sector a lo que queremos puntearlo, ¿sí? Y después presionamos ahí. ¿Cómo hice esto? Esto tenía yo seleccionado, ¿sí? Me vine a bordes, estilo de línea, seleccioné el estilo, ahora voy a seleccionar otro, por ejemplo línea doble, y me aparece esto que me permite dibujar cuadrícula, ¿no es cierto? Presionan acá en el primero que ustedes quieren seleccionar y lo van arrastrando sin soltar el mouse, sin soltar el botón del mouse, van arrastrando y ahí dibujan su cuadrícula. Queda así una vez que terminaron, pero para soltarlo esto lo que tienen que hacer es ir de nuevo aquí en dibujar cuadrícula de borde, lo quitan, ¿sí? Pueden ver que ahí quedó doble, ¿sí? Bueno, en sí aquí podemos darle también el color, ¿no es cierto? Le vamos a dar un color rojo para que se note, por ejemplo, y el mismo sistema. Seleccionan a todos los bordes que quieren darle color, ¿sí? Luego lo quitan y se fijan. Bien, entonces ahora ya aprendieron cómo darle diseño a sus bordes, ¿sí? Eso es algo que no habíamos explicado en detalle en la herramienta de bordes, ¿no es cierto? En la clase número 1. Muy bien, vamos a ir entonces a la siguiente parte. ¿Cómo poner relleno de celdas? ¿No es cierto? Lo que nosotros hicimos en relleno de celda fue esto. Aquí utilizamos la herramienta de relleno de celdas, que nosotros seleccionamos y nos fuimos a este botón en la ficha inicio, el segundo grupo de herramientas, el grupo fuente. Pusimos aquí en este pequeño botón, seleccionamos el color, que nosotros seleccionamos el color verde, le dimos clic y ahí
entró un relleno, ¿no es cierto? Se rellenó de color verde todo el contenido que nosotros habíamos seleccionado, ¿sí? Bien, por ejemplo, esto es un formato de relleno. A estos formatos nosotros podemos trabajarlo de muchísimas formas, ¿sí? Les voy a enseñar algo que en la mayoría, quiero que busquen, por ejemplo, la mayoría de lo que son las cintas de opciones, en cada grupo, ¿no es cierto? En varios grupos hay algunos que no tienen, pero la mayoría sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden ver esta pequeña flecha que está aquí abajo. Esto te abre el cuadro de diálogo, ¿no es cierto? ¿Ve? Este es el cuadro de diálogo del grupo ese de herramientas. En este caso de portapapeles, como no hay nada cortado ni copiado, ¿no es cierto? No hay nada para trabajar acá, ¿sí? Entonces lo cerramos. En este caso, por ejemplo, tenemos el formato de celdas del grupo fuente. Se va a abrir el cuadro S, el cuadro de diálogo, ¿sí? Tenemos este cuadro y nosotros aquí podemos utilizar eh, mucha, una variedad bastante amplia, ¿no es cierto?, de formatos para personalizar nuestra selección, ¿no es cierto?, lo que seleccionamos aquí en nuestra planilla. Tenemos, por ejemplo, número, tenemos las categorías general, categoría de número, categoría de moneda, y vamos seleccionando qué tipo de moneda le damos. Eso nosotros seleccionamos el contenido al que le queremos dar este formato, le damos de contabilidad, de fecha, ¿no es cierto? Tenemos esta fecha, por ejemplo, hay una fecha que te muestra el día directamente adelante y después la fecha, ¿no es cierto?, con el mes y todo, por letra, como pueden ver acá. Tenemos un formato de hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial y personalizada, que nosotros la utilizamos con esto, con el 0 y personalizando. Nosotros se acuerdan que hicimos al principio de este video esto, ¿sí? Y que fuimos personalizando así. Bien. Luego tenemos alineación. Pueden ver que aquí hay varias pestañitas, ¿no es cierto?, que nos podemos ir moviendo. Les voy a mostrar un poco lo que es la alineación esta. Permítanme un segundo aquí, que vamos a cancelar esto y les voy a mostrar, para no arruinar la planilla que estamos trabajando, les voy a mostrar una hoja nueva. Por ejemplo, vamos a escribir curso, la vamos a escribir en mayúscula, a curso, la palabra curso, y le vamos a dar una alineación. Recuerden, nos vamos a la ficha inicio y aquí en el segundo grupo de trabajo en fuente presionamos esta pequeña esquina, en esta esquina con una pequeña flechita. Ahí se nos abre el cuadro de diálogo, ¿sí? Bueno, en alineación, nosotros en alineación hemos utilizado esta alineación de aquí, ¿no es cierto?, que te permite ir a un costado, a otro, a los laterales, arriba, abajo, al centro, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos otro tipo de alineación, por ejemplo, de texto, que nosotros le damos, por ejemplo, horizontal, izquierda, con sangría, centrar, y lo vamos viendo, ¿bien? En este caso le vamos a poner general, no vamos a tocar esto. Quiero que ustedes prueben como yo hice aquí con una palabra y vayan aceptando y viendo cuáles son los resultados para que vayan aprendiendo, ¿sí? Podemos ponerle un ajustar texto, por ejemplo, que el texto se ajuste a la celda en la que estamos trabajando, combinar celda, dirección del texto de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, que eso lo tenemos aquí, ¿sí? En este momento lo vamos a poner con texto. Lo que quiero mostrarle aquí es esto, que está genial, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí una alineación, una orientación en grados. Por ejemplo, le damos 45 grados, ¿sí? 45 grados. Podemos ver que esta palabra que está aquí se va a mover 45 grados hacia arriba. Bien, le damos a aceptar. ¿Ven la forma como se movió? ¿Sí? Bueno, volvemos de nuevo aquí, ¿sí? Nos vamos a alineación y podemos ponerla, por ejemplo, así, de manera que esté arriba. ¿Ven cómo se da vuelta? Le vamos a poner negrita para que se vea mejor. Volvemos de nuevo aquí, vamos a alineación y movemos esto hacia abajo, ¿no es cierto?, 45 grados hacia abajo, y vamos a ver que va para abajo. Ven que es algo que les puede ser muy útil como diseño, ¿sí?, ya que lo pueden utilizar en varias formas. Después también tienen para abajo, que va a quedar completamente colgado. Bueno, vamos a explicar un poco esto, volvemos
0 grado. Tenemos texto, la palabra texto, perdón, ponemos en 0 grado, terminamos ahí con esto, ¿sí? Ahora vamos, por ejemplo, a la pestaña fuente, ¿no es cierto? Aquí podemos elegir los diferentes tipos de fuente, que es el tipo de letra que nosotros queremos darle, ¿sí? Aquí podemos elegir esto, que es lo mismo que están aquí en rápido, en acceso rápido. Por ejemplo, permítanme cancelar este momento. Pueden ir acá, ¿ve? Acá podemos elegir la fuente. Por ejemplo, esa letra que está ahí, nosotros elegimos diferentes fuentes. Yo tengo algunas fuentes personalizadas que son un poco más buenas que las que trae por defecto Excel, ¿no? A ver, vamos a buscar alguna fuente diferente. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. No la van a ver muy bien, pero vamos a ver. Por ejemplo, esta. Esta es una fuente. Pueden ver que esto se hizo así. Se cambió el tipo de letra. Ahí ya tenemos una fuente distinta. Acá nos muestra. Vamos a poner esta alineación así para que el texto vuelva a su normalidad. Bien. Ahí tenemos eso. Entonces, en fuente tenemos esta parte, ¿sí? Quiero que vean acá, porque ustedes van a utilizar más desde aquí, ya que es mucho más práctico que entrar aquí, porque esto te va mostrando una vista previa, ¿no es cierto? A diferencia de esto que te muestra aquí, pero no te lo modifica en el documento, entonces no es muy útil ni muy fácil de hacerlo, ¿no? O sea, fácil, pero no es muy útil, la verdad no es útil. Bueno, en bordes tenemos lo mismo que le estaba explicando de bordes aquí, con la diferencia que acá podemos utilizar, por ejemplo, ver cómo le ponemos los bordes, ¿sí? Es lo mismo que se trataba ya, nada más que de una forma diferente, ¿sí? Acá podemos seleccionar personalmente los bordes, el color, el estilo y todo, ¿no es cierto? Relleno es lo mismo que les expliqué de aquí, ¿cierto? En este botón rápido, pero acá les voy a mostrar algo que les va a gustar un poco más. En rellenos tenemos, por ejemplo, el color de trama, que es el color de fondo que le queremos dar a esa celda, ¿sí? Que elegimos, que esto ya lo conocen ustedes, ¿sí? El estilo de trama, que tienen tres estilos, quiero que vayan probando, ¿no es cierto? Por ejemplo, probamos con este, ¿cierto? Así va a aparecer atrás la celda. Miren, pueden ver que quedó como tapado, que queda un efecto bastante bueno, ¿no es cierto? Volvemos aquí, nos vamos a relleno. Y acá podemos darle también, por ejemplo, un efecto de relleno, ¿sí? Dos colores, podemos elegir el color que vaya desde negro a rojo, por ejemplo. Acá le damos el estilo de sombreado, le vamos a dar desde el centro, que se muestre así. Pueden ir desde la esquina, ¿cierto? Así. Y para que parezca un botón, por ejemplo, yo le doy desde el centro, le doy a aceptar y así se va a mostrar la celda, ¿sí? Pueden ver, en este caso es una celda bastante pequeña y no lo pueden ver, la vamos a agrandar un poco. Si agrandamos la letra, ¿ven? Queda como un botón con la palabra curso. ¿Pueden ver? Entonces, esto sería lo que es el relleno, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar en relleno aquí? Que no podemos trabajar de esta forma con un acceso rápido, ¿sí? Eso lo trabajamos aquí con un efecto de relleno. Después tenemos proteger, que en este caso, por ejemplo, todas las celdas están bloqueadas. Cuando nosotros, que lo vamos a ver en la clase más adelante, vamos a ver cómo se bloquea una celda, cómo se desbloquea, cómo se bloquea una hoja y el resto, ¿sí? Bien, le damos aquí cancelar y pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo alinear un texto? ¿Qué utilizamos nosotros para alinear un texto aquí? Cuando estábamos armando nuestra planilla, utilizamos estas alineaciones del tercer grupo de herramienta, ¿no es cierto? El grupo alineación. Utilizamos esto. Acá tenemos los botones, ¿bien? Esto alinea en la parte inferior. Por ejemplo, esta palabra está alineada en la parte inferior, o sea, hacia abajo. Si yo presiono este botón que alinea la parte superior, la va a subir. En este caso ustedes no notan porque la letra es casi el mismo tamaño, pero pueden verlo acá. ¿Ve? Lo que hace básicamente es esto. La baja, la sube y la pone en el centro, ¿no es cierto? Estos tres botones de aquí lo que hace alinea a derecha, a izquierda y al centro. Podemos ver que lo alinea por aquí,
para acá y al centro, ¿sí? Entonces en este caso vamos a quitar esto, lo vamos a poner como estaba, ¿sí? Vamos a regresar ahí para no estropear nuestra planilla, ¿sí? Perfecto. Ya que vimos cómo alinear eh, el texto, ¿no es cierto?, que estamos introduciendo, vamos a continuar. Lo siguiente que nosotros vimos en la primera clase es cómo modificar el texto de una celda. ¿Recuerdan? Yo les enseñé que, por ejemplo, para modificar un texto es muy útil la barra de fórmula que está aquí. Recuerden que les dije que si se posicionan en una determinada celda, pueden ver el contenido de la celda, aunque este no sea visible. Por ejemplo, ven que aquí no hay nada, pero en realidad aquí hay una fórmula. Ustedes se posicionan ahí, pero hay una fórmula. Lo que pasa es que esta fórmula es lógica y la función nos dice que dependiendo del contenido, que si acá no es factura A, ¿no es cierto?, que en esta celda no ponga nada. Entonces, por eso se ve como si no hubiese nada, pero sí hay algo. ¿Cómo modificamos un texto? ¿Cómo modificar el texto de una celda de Excel? Es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo modificamos? Tenemos dos formas. Nos posicionamos en la celda del texto que queremos modificar y presionamos en nuestro teclado la tecla F2, ¿sí? Automáticamente entra a la celda y nos podemos mover libremente, ¿no es cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, nos posicionamos aquí y movemos, verán que con la barra de desplazamiento, o sea, con las teclas de desplazamiento del teclado, se mueve hacia un lado a otro, arriba abajo, ¿sí? Pero cuando presionamos F2 podemos entrar y movernos libremente, ¿sí? Bueno, de esta forma lo podemos modificar. Borramos, hacemos lo que necesitamos hacer, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a solucionar ahí. Bueno, de esa forma es una forma para modificar un texto en una celda, ¿cierto? ¿Cómo modificamos, por ejemplo, cuando hay una fórmula? También de la misma manera. Presionamos F2 y nos movemos libremente. Recuerden que una fórmula se les va a modificar en el caso de que ustedes hagan, por ejemplo, doble clic y se estén moviendo de esta forma, ¿no es cierto? Y cuando estén creando una fórmula, si llegasen a presionar, por ejemplo acá, cuando están armando una fórmula, se les va a correr o sea, el campo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, este nos muestra que F10, ¿no es cierto? Es muy probable que si hacemos aquí, cuando estemos armando, en este caso, no se mueve, pero cuando estemos armando, se deforma la fórmula, ¿sí? Así que es importante que utilicen de una manera correcta, ¿no es cierto? Ya sea con doble clic, ¿sí? Adentro de la celda o con F2, ¿sí? Bueno, otra forma que tenemos para modificar un texto, una fórmula, o sea, una celda, ¿no es cierto?, es nos posicionamos en la celda que queremos modificar y hacemos clic aquí directamente en la barra de fórmula y ahí modificamos, qué sé yo, le ponemos Vidrios Alberto, el mago del vidrio le ponemos, ¿no es cierto? Le ponemos el mago del vidrio y pueden ver que aquí abajo se modificó, ¿sí? Si le damos enter queda esa modificación, Vidrios Alberto, el mago del vidrio, ¿sí? Bueno, vamos a deshacer esto. Bueno, eso es cómo modificar el texto de una celda en Excel. Lo siguiente que vimos, que es muy pero muy útil y que estoy seguro que cuando comiencen a trabajar con sus planillas personalizadas o en alguna empresa me van a agradecer de que les haya enseñado esto, es cómo inmovilizar paneles, ¿no es cierto? Pueden ver que cuando yo voy bajando, ¿no es cierto?, me voy moviendo hacia abajo, esto nunca se mueve, ¿no es cierto? Los encabezados, nuestros títulos de nuestra planilla, ¿sí? Y que cuando yo me muevo, por ejemplo, hacia un costado, ¿sí?, se van moviendo estos títulos, pero estos de aquí, el proveedor, que para mí son los más importantes, no se mueven. Eso en el caso de que fuese más largo, ¿no es cierto? Bien, eso nosotros utilizamos con inmovilizar paneles, ¿sí?
¿Cómo trabajamos con esta herramienta? Esta herramienta trabaja en forma de cruz, se podría decir. Les voy a mostrar un ejemplo cómo trabaja en una hoja nueva, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver. Solo quiero que vean de manera ilustrativa. Voy a hacer esto, ¿no es cierto? Luego vamos a aprender esto también, pero para que ustedes puedan ver aquí con esto, ¿sí? Vamos a insertar esta forma para que puedan ver cómo trabaja esta herramienta. Bien, volvemos aquí, vamos a darle un formato más grueso para que se pueda ver. Vamos a insertar otra. Aquí, esto trabaja así. Bien, trabaja de esta forma, ¿sí? Lo que hace el inmovilizar paneles hace esto, ¿sí? Pero cuando nosotros nos posicionamos, por ejemplo aquí, pueden ver que en esto, que podemos ver bien claramente el cursor aquí, en esta celda, esta parte de este costado continúa hasta arriba y va hasta abajo, que sería, está representada por esta línea, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerla ahí. Bien, un poquito al costado, ¿sí? Ahí. Y esta la vamos a mover un poco ahí, ¿sí? ¿Ven? Entonces nos toma de esto por aquí. Entonces inmoviliza hacia la izquierda e inmoviliza hacia arriba, la parte superior y la parte de la izquierda. Queda libre esta parte para movernos y queda libre esta parte. O sea, se puede mover todo lo de abajo, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? ¿Cómo utilizamos esto en la primera clase? Cuando yo les pedí que no se muevan los títulos, les dije que se posicionen abajo de la palabra total en esta celda. Entonces inmovilizamos de esta forma. Ven esta pequeña línea que cruza aquí y esta pequeña línea que cruza aquí es parte de la inmovilización de paneles. Bien, para utilizar esta herramienta nos vamos a la ficha datos, ¿no es cierto? Perdón, es en la ficha vista. Es en la ficha vista. Nos vamos a la ficha vista en el grupo de herramienta ventana, ¿sí? En el grupo de herramienta ventana tenemos 1, 2 y 3. Contamos para que nos recordemos el tercer botón que dice inmovilizar, que está representado por este icono, ¿no es cierto? Este pequeño dibujo. Aquí le dimos clic en la parte de esta flecha que apunta para abajo y pusimos movilizar, inmovilizar paneles. En este caso, por ejemplo, me aparece la palabra movilizar porque ya están inmovilizados, ya está aplicado esto, ¿no es cierto? Pero si yo pongo, por ejemplo, movilizar paneles, ¿ven? Se vuelve a deshacer y a trabajar de manera como no nos conviene que sea, ¿sí? Si nos vamos por un costado desaparece todo, ¿sí? Bueno, inmovilizar paneles justamente hace así. Nos posicionamos de nuevo aquí y le damos a la misma flechita. Elegimos ahora, nos aparece inmovilizar porque no está puesta esta función, ¿no es cierto? No está en funcionamiento. Damos inmovilizar paneles y ahora sí tenemos inmovilizada la parte superior y la parte izquierda del panel, ¿sí? De donde estaba posicionado nuestro cursor. Bueno, así básicamente trabaja esto, ¿sí? Para que podamos ver como yo lo hice aquí, trabaja de esta manera. Si lo posicionamos ahí, le damos inmovilizar paneles, ¿ven? Aquí salió un poco más derecho, ¿no es cierto? Las líneas, porque lo mío estaba un poco cruzado. Bien, trabaja así. Si sacamos estas líneas, ¿no es cierto? Pueden ver cómo trabaja. ¿Ves? Pero trabaja en relación al cursor, ¿sí? Si ustedes quieren que esta parte sea la parte de arriba, posiciónense aquí abajo, ¿no es cierto? Y que esta parte quede fijo cuando se muevan hacia la derecha, posiciónense acá. Si quieren que solamente de aquí quede fijo, o si quieren de aquí, que no les conviene porque va a tener todo esto fijo y van a tener muy poco para moverse, ¿cierto? Por lo general les conviene más en el centro. Bien. De esta manera funciona la herramienta inmovilizar paneles, ¿sí? Bueno, la herramienta inmovilizar paneles tiene la opción para sacarlo también. Cuando está puesto lo podemos sacar, ponerlo, sacarlo. ¿Cómo encontramos esta herramienta? En la ficha pestaña, perdón, en la pestaña o ficha
que se llama vista, que es nuestra última ficha aquí, ¿no es cierto? Tenemos en el grupo de herramienta ventanas, pueden ver todo, acá tenemos un grupo vistas de libro que sería el primero, mostrar el segundo, zoom el tercero, el cuarto grupo de herramientas es ventana, tenemos el botón inmovilizar, ¿sí? De aquí tenemos tres opciones, quiero enseñarles también cómo funciona esta opción y esta segunda opción, esta segunda y tercera, perdón. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto ya no funciona de acuerdo al cursor. El cursor puede estar en cualquier lado. Simplemente lo que te hace es inmovilizarte la fila superior. No te inmoviliza otro contenido, ¿sí? Queda todo libre, pero la fila superior queda quieta. Nunca se mueven, pueden ver el número 1, ¿no es cierto? No es muy útil, al menos yo no tuve experiencia de utilizarlo, ya que a mí no me gusta trabajar contra de los encabezados, ¿no es cierto? Porque es una cuestión de estética para mí, ¿no es cierto? No me gusta trabajar ahí, ya que no sé cuándo voy a utilizar esta parte. Muchas veces lo dejo para hacer sumas matemáticas, ¿no es cierto? A veces esta parte de arriba lo utilizo para hacer cálculos propios, a diferencia de para no tener que utilizar una calculadora, ¿sí? Bueno, podemos quitar también esto de la misma manera. Inmovilizar fila superior, lo inmovilizamos y lo quitamos de la misma forma. Lo quitamos aquí arriba en movilizar paneles, ¿sí? Bueno, después esto lo que hace es inmoviliza la primera columna, ¿sí? Lo mismo que lo otro, pero en una columna y en la primera columna. Tampoco es muy útil a la manera que yo tengo de trabajar, ¿sí? Ya que a mí tampoco me gusta quedarme en contra de esto. No tuve experiencia de utilizar esta función, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan cómo funciona y para qué sirve, ¿sí? Bueno, eso sería inmovilizar paneles. Volvemos a nuestra planilla y vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo cargar datos en Excel? ¿Sí? ¿Cómo cargar datos en Excel? Yo les enseñé a armar una planilla y a ir cargando directamente y poniéndole el formato que necesita, ¿sí? Simplemente para cargar nos posicionamos en una celda y escribimos, ¿sí? Ya sabemos que si nos movemos con las flechas, con las flechas de desplazamiento del teclado, se sale, ¿sí? Bueno, de esta manera cargamos. Esto no es muy difícil, ¿no es cierto? Cargamos. Lo importante es saber, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos una planilla, que en este caso nosotros utilizamos una fórmula aquí, utilizamos una fórmula aquí, entonces no cargar datos sobre la fórmula ya que estamos borrando la fórmula. Más adelante en el curso, en las clases un poco más avanzadas, ¿no es cierto? En las clases de más adelante, en las próximas clases, vamos a enseñar cómo proteger esta celda para que por cualquier error que tuviésemos no, no rompamos, ¿no es cierto? Una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, a veces se nos escapa un numerito y ya nos jodió una fórmula, ¿sí? Entonces, eso vamos a verlo en las clases más avanzadas. Cómo proteger celdas para que no puedan ser modificadas. Esto lo vamos a proteger con una contraseña. Bueno, cargar datos, sencillo. ¿Cuál fue la tarea que le di para que aprendan a cargar datos? Es justamente estas 16 facturas que le di para que ustedes puedan cargarlas, ¿sí? Las 16 facturas en PDF. Bien, entonces de esa manera ustedes aprendieron a cargar los datos. Bueno, ya saben cómo cargar datos. Después le dimos cómo dar formato de moneda a una celda. Eso fue otra cosa que aprendimos también en la primera clase, que es, por ejemplo, cuando nosotros teníamos aquí una celda simple, a ver, vamos a ver si aquí nos toma como, por ejemplo, ponemos 25, a ver, nos toma el número 25, ¿sí? Nosotros aquí nos tomaba de la misma manera. El formato de moneda, lo que hicimos fue seleccionar la celda y nos fuimos aquí en la ficha o pestaña de inicio, ¿no es cierto? En el cuarto grupo de herramientas, en el grupo de número, nos fuimos a este pequeño símbolo que tenemos aquí, que tenemos el símbolo de peso, ¿no es cierto? Dependiendo de la moneda que utilizamos, tenemos diferentes opciones. Tenemos el español en Argentina, ¿no es cierto?, que es el símbolo de pesos. Después tenemos el español alfabético internacional, ¿no es cierto?, que es otro símbolo también de moneda. Tenemos un inglés del Reino Unido, no recuerdo
el euro, los yen de chino. Bueno, esto es creo que es una libra esterlina, ¿no es cierto? El símbolo de moneda. Tenemos el francés de Suiza, que es una FR, es el símbolo. Bueno, y tenemos, por ejemplo, más formato de contabilidad, ¿sí? Que aquí podemos elegir, ¿ven? Asamés, Bengalí de India, Gujarati, Hindi, inglés, ¿ven? Tenemos muchos formatos de diferentes monedas, ¿no? Que vamos a utilizar, que podemos utilizar. Bueno, en este caso yo utilicé el formato de peso, ¿no es cierto? Ya que yo estoy en Argentina y utilizamos el formato de pesos de Argentina. Bien, ahí simplemente eso te pone como moneda. No es necesario, reitero, no es necesario que ustedes carguen, por ejemplo, ustedes pueden cargar esto mismo sin necesidad de darle formato, ¿sí? Por ejemplo, tienen que cargar con la tecla Shift, ponen el símbolo de peso primero, después ponen 25, después la coma, después 00, ¿no es cierto? Y dan Enter y queda así. Pero el formato te lo deja como más bonito y no es necesario en el formato, por ejemplo, si yo aquí quiero escribir 25, ahí ya me toma con un formato porque está relacionando el formato de este, y como ya pusimos un formato en un principio, sí, en esta celda, pero si yo escribiese aquí, por ejemplo, no me lo toma, ¿sí? En cambio, cuando yo pongo un formato, selecciono el formato de moneda, por ejemplo así, le pongo formato de moneda, aquí seleccioné tres celdas, por ejemplo aquí pueden ver que yo escribo 25, 60 y a todo me lo toma como peso, ¿sí? Como formato de moneda. Bien, esto es importante saberlo, esto lo vimos en la clase, vimos cómo introducir un formato de moneda en una celda, ¿sí? Un ejemplo rápido vamos a poner aquí, cómo introducir un formato de moneda en una celda. ¿Sí? Simplemente seleccionamos las celdas que queremos ponerle formato, nos vamos a la ficha o pestaña inicio y nos vamos al grupo de herramientas número, buscamos aquí, es el cuarto grupo, y aquí tenemos el formato, ¿sí? Acá tenemos formato de moneda, vemos acá que está el símbolo de peso, podemos elegir otras monedas desde aquí, o si nosotros utilizamos peso, le ponemos simplemente peso. No van a ver ningún cambio, pero lo que sí van a ver es que cuando ustedes pongan un número te lo toma directamente como moneda, ¿sí? Así se ingresa un formato de moneda, ¿sí? Bien, vamos a lo que es nuestra factura y seguimos al siguiente tema que hemos tocado en la clase número 1. El siguiente tema es cómo utilizar el botón copiar formato, ¿sí? Este botón copiar formato es algo muy útil en un Excel más intermedio, un poco más avanzado de lo que nosotros estamos tratando. En este caso, copiar formato lo que hace es copiarte el formato que tenemos aquí. ¿Cuál es el formato de una celda? Por ejemplo, el formato de una celda es ya sea desde el tipo de letra, el color de la letra, si está en negrita, si es cursiva, si está subrayado. También son los bordes, son el relleno, es si está en tipo de moneda o tipo texto o tipo fecha. Todo eso son formatos, ¿sí? Por ejemplo, los formatos que tiene esta celda en particular está en moneda, tiene un borde de todos los bordes, ¿no es cierto? Que está relleno todos los lados, ¿ven? Está cuadrado y, y tiene un formato de relleno color gris. Por ejemplo, para utilizar el botón copiar formato, nos vamos a la ficha o pestaña de inicio. En el primer grupo de trabajo o grupo de herramienta, que es el grupo de portapapeles, tenemos aquí como una pequeña escobita, un pequeño pincel, el botón copiar formato. Simplemente nos posicionamos donde queremos copiar el formato, damos copiar el formato y se nos aparece esta pequeña escobita al lado del cursor, ¿sí? Y aquí seleccionamos, vamos a donde queremos pegar este formato y presionamos clic. Podemos seleccionar hasta abajo si queremos poner ese mismo formato en varias celdas, o simplemente si queremos poner en una celda lo soltamos ahí y pueden ver que ya me tomó el color de relleno, ¿sí? Es el mismo color que tenemos aquí abajo, lo puso aquí arriba, y pueden ver que el formato de bordes también lo copió, y van a ver que también copió el formato de moneda. ¿Ven? Por ejemplo, esta de abajo no tiene formato de moneda, pero esta sí, ¿sí? Bueno,
pueden copiar, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí para borrar esto. Voy a copiar el formato de esta celda vacía que no tiene ningún formato y lo voy a pegar acá. Simplemente desapareció todo el formato y quedó el contenido, ¿cierto? Bien, bueno, sacamos eso. Eso es copiar formato, que ya les expliqué cómo es, cómo se utiliza, ¿no es cierto? Y dónde está. Recuerden, está en la ficha de inicio, en el primer grupo de herramientas, que es portapapeles, está copiar formato, el botón con una pequeña escobita. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. ¿Cómo insertar una fórmula? Nosotros hemos visto dos fórmulas en la clase número 1, la fórmula de suma y la fórmula lógica, que es la función si, ¿no es cierto? Una función si, que es una función lógica. Bueno, ¿cómo se inserta una fórmula en Excel? Simple y sencillo, lo vamos a explicar muy rápido. Para insertar una fórmula, cualquier tipo de fórmula, tenemos dos formas. Si nosotros conocemos la fórmula que queremos insertar, simplemente nos posicionamos en la celda donde queremos insertar la fórmula, presionamos la tecla Shift del teclado y presionamos el 0, ¿no es cierto?, que está en el teclado alfanumérico, que está aquí arriba, donde está el signo igual. Lo que tenemos que hacer antes de introducir una fórmula es siempre poner el símbolo de igual adelante para que el sistema te lo reconozca como fórmula, ¿sí? Y luego ahí escribimos la fórmula. Eso es introducir cuando conocemos la fórmula de manera manual, como yo le enseñé a introducir una fórmula que es de suma y la fórmula lógica. Por ejemplo, tenemos otra forma. Nos posicionamos aquí y nos vamos aquí en la ficha o pestaña fórmulas y aquí tenemos una biblioteca de funciones, ¿sí? Tenemos diferentes fórmulas. De aquí podemos elegir el tipo de fórmula que queremos. Por ejemplo, pongamos la de fecha que les voy a enseñar. No, perdón. Vamos a utilizar la lógica que yo les enseñé. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas lógicas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la que nosotros usamos en la clase número 1, que es la fórmula de sí, ¿no es cierto? Es esta, sí. Presionamos clic ahí, se nos abre este cuadro de diálogo donde están los argumentos de la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo se basa esta? Se basa en prueba lógica, en un valor y te puede dar dos valores. Te hace una prueba lógica y luego te da dos valores. Por ejemplo, yo puedo decir si a ver, pongamos entonces en la prueba lógica, nos posicionamos ahí y hacemos clic en cualquiera de estos, o sea, en la celda donde nosotros queremos hacer la prueba lógica, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a explicar un poco más adelante, pero le explico rápido. Funciona si esta celda, ¿no es cierto?, es igual, por ejemplo, es una opción, ¿no? Es igual a, ¿cuál era? G9, ¿no es cierto? Que está aquí, bien. A industria, perdón, para poner esto tenemos que poner entre comillas, ¿sí? A industria Capricornio SRL, si es igual a eso, entonces el valor sí verdadero va a ser que ponga valor sí verdadero ok, entre comillas, que si dice esa palabra que sea ok, y el valor falso que diga no, ¿no es cierto? Podemos elegir cualquier palabra, pero podemos poner esto, por ejemplo, y le damos a aceptar. Entonces de esta manera nos inserta una fórmula. Podemos ver que, por ejemplo, aquí sí dice Industria Capricornio SRL, por eso nuestra fórmula nos da la función de OK, ¿no es cierto?, que está bien. Pero si aquí dijese otra cosa, nos pone no. Podemos ver que automáticamente cambió a no, ¿sí? Vamos a hacer un control Z y ahora está en OK. Bien. Así se puede insertar una fórmula. Nos vamos a la biblioteca de funciones que está en la ficha fórmulas, biblioteca de funciones, elegimos la fórmula, ¿cierto? Cualquier fórmula, la elegimos, le damos un simple clic y ya se nos abre el cuadro de diálogo donde
ponemos los argumentos de la función, ¿cierto? Cómo va a funcionar esta fórmula, y nos da el resultado, simplemente la inserta en la celda deseada, ¿sí? Así se inserta una fórmula en un libro de Excel o en una planilla, ¿no es cierto? Como queramos llamarlo. Bueno, vamos a ir a la fórmula que nosotros enseñamos. En la clase número 1 hemos visto la fórmula de suma que está aquí, como pueden verla en el cuadro en la barra de fórmula, perdón, en la barra de fórmula está la función suma, ¿sí? Si nosotros presionamos F2 sobre esto, podemos ver los argumentos de esta función, ¿sí? ¿Cómo funciona? Vamos a insertarla aquí arriba, ¿no es cierto? Podemos insertarla de aquí también, de la biblioteca de funciones, ¿no es cierto? Elegimos, por ejemplo, financieras, la buscamos, aquí debería estar suma, acá está la S, a ver, la buscamos en esto, bueno, en este caso no está en financiera, sería en matemática, buscamos matemática a la suma. Así podemos insertar también lo que sería una fórmula, ¿no es cierto? Buscando en la biblioteca de funciones. ¿Bien? Se abrió esto, los argumentos de la función. Este tiene dos argumentos. Nosotros podemos ver que aquí en el argumento número 1, ¿no es cierto? Aquí te da la pequeña descripción de cómo se trabaja, ¿no es cierto? Número 1, número 2. Son de 1 a 255 números que se desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumento, ¿sí? ¿Cómo funciona, por ejemplo, la función suma? Es así. Si la escribimos aquí, dice suma, se abre un paréntesis, siempre para poner los argumentos de la fórmula están después el primero sería el símbolo igual, después la palabra, o sea la función, ¿no es cierto? Ya sea suma, sumar.si, ya sea si, sea o, que es otra función lógica, y varias otras funciones que tenemos, diferentes funciones que la vamos a ir aprendiendo, no sé, ya sea la fecha, por ejemplo, también es otra. Y después de la palabra, o sea, de la palabra de la función del nombre, se abre un paréntesis y dentro de paréntesis se pone los argumentos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, yo quiero sumar esta celda J, o sea, este número más este, ¿no es cierto? Entonces acá yo pongo una coordenada. Yo pongo suma este número más este número, ¿sí? Cierro paréntesis y está, ¿sí? Bueno, por ejemplo, otra forma de utilizar esta misma función, esta misma fórmula, sería, por ejemplo, esto menos esto. Cerramos paréntesis y nos da un resultado menor, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes van a buscar la fórmula restar para restar, pero no existe esa fórmula, sino está simplemente la fórmula suma, con la que también podemos hacer una resta entre paréntesis, ¿sí? Bueno, esto es la fórmula suma, tiene los argumentos que son simples números, porque nosotros podemos utilizarla de muchas formas, ¿no es cierto? Es una fórmula muy simple. Por ejemplo, ingresamos nuevamente suma, le abrimos paréntesis y podemos poner sumar este más este, ¿no es cierto? Le cerramos paréntesis, por ejemplo, le ponemos menos este, ¿no es cierto? A ver, perdón, aquí tenemos que poner otro paréntesis más, ¿no es cierto? Que está aquí, entonces pondremos un paréntesis aquí, entonces sería así. Esto sería un poco de secundaria, de escuela, ¿no es cierto? Cuando tenemos estas funciones, que lo ponemos, por ejemplo, le indicamos a Excel que primero nos dé este resultado, H7 más J7, y luego que le reste a J12, ¿no es cierto? Que sea 98.252 más 17.052 menos esto. Pero si nosotros lo ponemos directo, no nos va a funcionar. Si lo cerramos entre paréntesis, sí, ¿sí? Entonces le damos ahí y nos da un resultado. Es una forma más prolija, ¿sí? Para modificarla presionamos F2. Si nosotros le quitamos
el paréntesis sí nos va a funcionar, perdón por lo que dije, sí nos va a funcionar, pero de la otra fórmula, de la otra forma, si estamos utilizando más números, ¿no es cierto? No es más prolijo para diferenciarlo, ¿sí? Es mucho mejor a veces que nos acostumbremos a poner paréntesis antes de hacerlo tan directo así, pero en algo tan corto como esto eh, no funciona de igual manera, ¿sí? Bueno, eso sería la fórmula de suma. Luego tenemos la fórmula lógica, que es la función sí, que se encuentra en la ficha fórmulas o pestaña fórmulas en el diccionario, esto se llama diccionario, en el diccionario de fórmulas lógicas, ¿sí? Y acá tenemos sí, ¿sí? Recuerden que suma se encuentra en matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Que está un poco abajo, tienen que buscarla, ¿sí? Vamos a buscarla, ¿dónde está la S? Acá, suma, ¿sí? Bien, bueno, la fórmula función sí funciona de esta manera, vamos, ya saben, toda fórmula, quiero que quede claro esto, toda fórmula ustedes pueden insertarla directamente de aquí. Si presionan clic y se inserta y se le abre este cuadro de diálogo, ¿sí? A mí por lo general me resulta un poco tedioso el tema de trabajar con el cuadro de diálogo, ya que me gusta más trabajar, como conozco la fórmula, trabajar de otra manera, ¿sí? Pero esto es lo mismo, seleccionamos por ejemplo la prueba lógica que queremos hacer y luego los dos valores que queremos dar. Es un poco fácil también y sencillo, pero les voy a mostrar de una manera para que aprendan de esta manera, sería un poco más fácil, ¿cierto? Ponemos igual si, abrimos paréntesis, la prueba lógica siempre va a ser nuestra pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo hace una prueba lógica? Por ejemplo, nosotros decimos, es simple, es muy simple, no quiero que se cierren en esto porque es verdaderamente muy simple. La pregunta que ustedes tienen que hacer es, si, por ejemplo, si ustedes dicen, si el colectivo pasa a las 6 de la tarde, voy a trabajar. Si no, no voy. ¿No es cierto? Ustedes ahí están haciendo una fórmula lógica. ¿No es cierto? Porque dijeron, si el colectivo pasa a las 6 de la tarde, esa es su prueba lógica. El valor verdadero es sí voy a trabajar. Y el valor falso es no voy. Si no pasa, no voy. ¿No es cierto? Entonces usted tiene una condición. Si el colectivo pasa, van. Y si el colectivo no pasa, no van. ¿No es cierto? Entonces tienen dos resultados. Si pasa, es el resultado de que van. Y si no pasan, el resultado es no van. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa aquí, ¿no es cierto? Nosotros, nuestra prueba lógica va a ser si esta celda de acá, K2, por ejemplo, es, le vamos a dar, es igual a, colectivo pasa, le pongamos, para que le pongamos esta opción, colectivo pasa. Entonces, nuestro valor verdadero, ¿no es cierto? Para separar, por ejemplo, para pasar al siguiente valor verdadero, ven que aquí nos prueba, nos muestra cómo sería, ¿no es cierto?, el formato de armar la fórmula. Es un punto y coma, que para encontrar un punto y coma presionan la tecla Shift y punto y coma que está al lado de la M en su teclado, ¿sí? Pueden ver cómo está escrito con punto arriba y una coma abajo. Ahí pasan al siguiente argumento de la fórmula, ¿sí? Entonces, el valor verdadero es, van a poner, por ejemplo, cuando ponen palabras, siempre pongan comillas, ¿no es cierto? Cuando ponen letra es si voy a ver, ¿qué dice aquí? Perdón, a trabajar, ¿sí? Cerramos comilla y pasamos al valor falso poniendo punto y coma. Esto es igual en todas las fórmulas, ¿sí? El punto y coma para pasar al siguiente argumento. Y si no, esto es lo que dice, si no, ¿cierto? El valor falso, abro comilla, no voy a trabajar. Cerramos comilla y aquí cerramos paréntesis para cerrar la fórmula, ¿sí? Que hicimos. Entonces, nuestra prueba lógica es si K2, ¿no es cierto? Es lo mismo que nosotros digamos, si en la avenida el colectivo pasa, sí voy a trabajar. Si no pasa, no voy a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, K2 es la avenida. Bien, en este caso, como no tenemos un resultado, acá vamos a poner, por ejemplo,
colectivo pasa. ¿Pueden ver que se cambió? Para que ustedes puedan verlo, les voy a hacer aquí en negrita, como para que puedan ver esto mejor. Ajustar texto. ¿Sí? Bueno, entonces en K2 dice colectivo pasa, ¿no es cierto? Recuerden la función cómo trabaja, ¿sí? Es así de sencilla, no se compliquen la vida pensando que es más difícil, es muy sencilla. Háganse esta pregunta: si el colectivo pasa, es su prueba lógica. Punto coma, si voy a trabajar, es el resultado verdadero que ustedes están poniendo, ¿no es cierto? Y después se hacen, y si no pasa, no es necesario que vuelvan a poner si no pasa, ¿no es cierto? Simplemente ustedes ponen, si pasa, voy a trabajar. Y si no existe eso, simplemente el otro resultado va a ser no voy a trabajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si aquí yo borro esto, automáticamente la fórmula me pone no voy a trabajar, ¿no es cierto? O pongo cualquier otra palabra, no voy a trabajar, únicamente la palabra esta, colectivo pasa, ¿sí? Sí voy a trabajar. Bueno, así funciona la fórmula lógica de función sí. Así se la utiliza. Se la utiliza en muchas maneras, que a lo largo de las clases que vamos a ir teniendo, ¿no es cierto? Que los otros videos de la clase que vienen acompañados del curso, vamos a ir viendo todas estas fórmulas, cómo funcionan y cómo se utiliza la fórmula sí y otra fórmula de maneras distintas, ¿no es cierto? De otras maneras, como aquí también nosotros utilizamos, por ejemplo, de una manera diferente, que la prueba lógica fue que si esta celda de aquí fuera mayor a 0, ¿no es cierto? O sea, que hubiese un número mayor al 0, que me sume a esta celda de aquí, al número de esta celda que está aquí, que le sume un número y lo ponga acá, ¿sí? Entonces por eso nos ponen el 2 por defecto, ¿sí? Eso, de esa manera utilizamos la función lógica sí. Bueno, pasamos a nuestro siguiente resultado. Muy bien. Ahora veamos la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo modificar una fórmula? Vamos a responder esto. ¿Cómo modificar una fórmula? Simple, ya lo expliqué en varias oportunidades en este mismo video, pero lo vamos a ver de una forma rápida. Simple, nos posicionamos en la celda donde está insertada la fórmula, presionamos F2 y podemos ver que entramos, nos podemos mover libremente por la fórmula y modificar cualquier sector de la fórmula. Para salir le damos Enter simplemente. O otra fórmula, otra manera de modificar una fórmula, nos posicionamos aquí en la celda donde está la fórmula que queremos modificar. Nos vamos a la barra de fórmula, damos clic adentro y nos movemos libremente por la barra, modificamos la fórmula, para salir le damos Enter, ¿sí? Otra manera, presionamos doble clic adentro y modificamos. Y luego Enter para salir. De esa manera modificamos una fórmula, ¿sí? Pasamos a la siguiente pregunta que tenemos, ¿cierto? La pregunta número 23 es ¿cómo copiar una fórmula en otra celda? ¿Cómo podemos copiar una fórmula? Bien, sencillo. Tenemos, por ejemplo, como lo habíamos visto en la clase número 1, que cuando hicimos la primera fórmula la hicimos aquí, luego podemos ver en la esquina, esta pequeña esquina, que hay como un cuadrito, ¿no es cierto? Si nos posicionamos ahí, ven cómo cambia el cursor, cambia a una cruz negra, ¿sí? La agarramos así y la arrastramos hacia abajo, ¿sí? Sin soltar el mouse, y entonces esto va a copiar la misma fórmula que está arriba en todas las celdas de abajo. Esa es una manera. Ahora, si nosotros queremos copiar esta fórmula y pegarla aquí, por ejemplo, simple, nos posicionamos en la fórmula y le damos a control C, ¿no es cierto? Nos posicionamos en la celda donde queremos pegar, le damos Enter, ¿sí? Se pega. Tengan mucho cuidado cuando van a hacer esto de copiar una fórmula, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque las fórmulas por lo general o sea, tienen unas condiciones y se mueven, ¿sí? Se mueven. Les explico esto de una manera más detallada. Vean. Bien. Entonces,
Para copiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a, como expliqué con control C, otra manera de copiar una fórmula sería, nos posicionamos sobre la fórmula, vamos aquí en la ficha inicio, en portapapeles, que es el grupo de trabajo, portapapeles, tenemos el botón copiar, copiamos, nos posicionamos aquí y tenemos el botón pegar, que ya se habilita, entonces pegamos la fórmula. Ahora, por ejemplo, cuando copiamos una fórmula de esta forma, nos movemos a una celda aparte, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Variantes. Bien. Ponemos F2 y vemos que esto hace referencia en relación, esta fórmula, por ejemplo, que está haciendo referencia aquí, ¿no es cierto? A estos campos de aquí laterales, ¿sí? Bien, es una fórmula que no está de alguna forma eh, cerrada, ¿no es cierto?, para que sea únicamente a esto, sino que se puede, a medida que vamos copiando, se va modificando, pero siempre va a ser a sus laterales, ¿sí? Como copiamos aquí, el funcionamiento de esta fórmula va a ser a estos lados, porque esta está funcionando de esta manera, ¿sí? Para que nosotros, por ejemplo, podamos copiar una fórmula de manera que tenga resultado en el mismo resultado que esto, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer va a ser modificar primero la fórmula, ¿no? Poniendo el símbolo de peso, el símbolo de moneda, ¿cierto? Adelante de la columna y adelante de la fila, ¿no es cierto? Que como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Modificamos así, luego vamos aquí, ¿sí? Le damos enter, está modificada. Entonces ahora sí, vamos a copiar esta fórmula, nos posicionamos aquí, la vamos a pegar y está teniendo exactamente el mismo resultado. Pueden ver, 3.629, 3.629.455 con 50 centavos, y aquí tiene el mismo número. ¿Por qué? Porque esta fórmula sigue haciendo referencia a este sector, ¿no es cierto? A esta celda, ¿sí? Bueno, eso quiero que vean. Para nosotros hacer una fórmula que quede fija, ¿no es cierto? Que no se muevan sus valores únicos, o sea, que no cambie la referencia a donde está indicando, necesitamos modificarla poniendo el símbolo de moneda, el símbolo de peso, adelante de la L y adelante del 8, en este caso, que es el número de fila, ¿sí? Bueno, de esta manera evitamos que la fórmula se mueva, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer aquí, voy a deshacer estos cambios, ¿no es cierto? Ya que acá teníamos, bueno, los voy a deshacer de manera manual, ¿sí? Vamos a quitar esto para no estropear nuestra planilla. Bien, ya tenemos entonces esta fórmula, que cómo copiamos una fórmula, ¿no es cierto? Si queremos que el resultado sea el mismo que está aquí, solamente la ponemos aquí, entonces tenemos que poner, modificar la fórmula para que no se mueva, simplemente con el signo peso en la referencia, ¿no es cierto? O sea, hacia qué fila y columna se está refiriendo esa fórmula. Bien, de esa manera modificamos una fórmula, ¿sí? O sea, copiamos una fórmula y bueno, vimos también cómo modificarla. Por último, tenemos la última pregunta de la clase número 1, que es cómo poner un formato de fecha. Bien, muy sencillo. Nosotros en la clase número 1 pusimos formato de fecha aquí. En la fecha de factura introducimos un formato de fecha, porque por ejemplo cuando queríamos escribir 15 del 4 nos estaba tomando de esta manera, nos ponía 15 de abril, ¿no es cierto? Hay muchos formatos de fecha. Para insertar un formato de fecha nos posicionamos en la celda que queremos darle formato, ¿sí? Podemos seleccionar un grupo de celdas de esta manera, ¿no es cierto? En este caso yo voy a hacer con estas dos celdas únicamente, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar la cantidad que quieran. Bueno, una vez que tenemos seleccionado nuestra celda, nuestro grupo de celda, o posicionado en la celda única que queremos, ¿no es cierto?, como quisiéramos, nos vamos aquí a la ficha inicio, ¿no es cierto?, ficha o pestaña inicio, el grupo de herramientas número. Aquí tenemos esta pequeña barrita aquí abajo arriba y tiene una lista desplegable,
¿sí? Que si hacemos clic nos aparece los formatos, ¿sí? Bueno, estos son formatos de número. Nos vamos aquí a más formatos de número y se nos abre el cuadro de diálogo que es formato de celda, cómo formatear una celda, ¿sí? Entonces buscamos en la categoría de número, ¿no es cierto? Porque para fecha es un número, ¿cierto? En la categoría de número buscamos la fecha, ¿sí? Tenemos muchas categorías, pero nosotros vamos a buscar fecha, ¿sí? Aquí podemos elegir entre todas estas. Vayan probando, ¿no es cierto? Podemos, si elegimos esta, le damos a aceptar y pueden ver cómo cambia, ¿no es cierto? Eh, si elegimos, por ejemplo, esta de aquí de abajo, le damos a aceptar y ven cómo cambia, ¿no es cierto? Si elegimos otra, en nuestro caso en la clase de nosotros elegimos esta, la de arriba, ¿no es cierto? Esta de aquí. Entonces esa es la más comúnmente utilizada, ¿sí? Bueno, de esa manera ponemos un formato de fecha, bastante sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta celda que no había un contenido, ya nosotros escribimos una, una manera práctica que nos da Excel, que nos brinda Excel, es que la fecha no tenemos que escribirla, por ejemplo, 15 del 04 del 14, ¿no es cierto? El formato nos ayuda a poner 15-4, ¿no es cierto? Y ya lo toma como que es 15 de abril del 2014, ¿sí? ¿Por qué toma 2014? Porque está en el año 2014, estamos trabajando, entonces Excel trabaja con la fecha de la computadora, ¿no es cierto? Entonces trabaja en ese año. Bien, muchas veces nos pasa que cuando nosotros registramos factura y estamos trabajando, por ejemplo, en diciembre, ponemos el 31 del 12 del 2014 y luego volvemos a, por ejemplo, ponemos el 28, le pongamos, del 12 del 2014, ¿no es cierto? Y luego venimos el año siguiente, pasando la fiesta de Año Nuevo, y comenzamos el 5, 7 o 10 de enero, ¿no? Depende. Por ejemplo, empezamos el 10 de enero a registrar nuevamente nuestra factura. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de esta manera, ¿no es cierto? Pero si la factura tiene, por ejemplo, fecha del 30 del 12 del 2014, ¿no es cierto? Y nosotros escribimos 30 del 12, ¿no es cierto? Lo vamos a escribir acá donde pusimos formato. Si escribimos 30 del 12 nos toma como 2014, ¿no es cierto? Por el año actual, cuando nosotros pasamos al 2015, ¿no es cierto? Nos va a tomar como 2015, ¿sí? Entonces ahí sí necesitamos poner completo 30 del 12 del 14, ¿sí? Para explicarle a Excel que es del año anterior, no del año actual. Bien, ese es un tip para que lo sepan. Por ahí se van a confundir porque Excel está tomando de esa manera y bueno, no es necesario que nos hagamos problemas, ¿no es cierto?, por algo tan sencillo como esto. Muy bien, bueno, terminamos de responder un total de 24 preguntas de la clase número 1. Esperamos con esto haber cubierto todas las dudas que tenías acerca de cómo utilizar las herramientas que utilizamos en la clase número 1. Recuerden que este video es un video suplementario de la clase número 1. Le podríamos llamar el video técnico, ¿no es cierto? Se llama video de suplemento de la clase número 1, pero es donde nosotros damos la información técnica de cada una de las herramientas de Excel, ¿sí? Porque en la clase número 1 directamente no explicamos mucho detalle de cada herramienta, porque estamos yendo directamente a lo práctico, a cómo armar, a cómo utilizar, ¿sí? Acá vamos a explicar el funcionamiento y los detalles de cada herramienta, de cada botón. Cada clase tiene su video suplementario donde respondemos la cantidad de preguntas que sacamos de acuerdo al contenido que damos en la clase, ¿sí? Algunas tienen más preguntas, otras tienen menos, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de herramientas que se utilicen, ¿sí? Bueno, pueden ver que esto es bastante útil, ya que seguramente les quedaron muchas dudas en la clase número 1 y con esto estamos tapando todas las dudas. De todas maneras, en caso de que aún le queden dudas, pueden entrar a nuestro blog, ¿no es cierto?, curso de Excel online.blogspot.com.ar,
y dejar su comentario, ¿no es cierto? En la parte de contacto, por ejemplo, en la página de contacto, pueden dejar su comentario, sus preguntas, ¿no es cierto? Explicando que compraron el curso, que tienen una duda sobre tal pregunta y en el transcurso del día o al día siguiente su pregunta va a ser respondida, ¿sí? Dejamos abierta esa posibilidad para, en caso de que no hayamos cubierto la duda o pregunta que ustedes tenían, ¿cierto? Que usted tenía, puede preguntarlo en nuestro blog, ¿sí? O comunicarse directamente con nosotros en los mails que están, ¿no es cierto? Que es excelinformacion@gmail.com, ¿sí? Bueno, dejamos abierto entonces todas las posibilidades de ayudarlos a que evacúen todas las dudas de manera que podamos progresar y aprender perfectamente lo que es Excel, ¿sí? Vamos a ir a armar un pequeño grupo, digamos, de planillas, de manera que vamos a hacer un pequeño sistema de venta, ¿sí? De esta manera, nuestro curso nos va a enseñar a registrar las facturas recibidas, o sea, que son las facturas que los proveedores nos emiten a nosotros, ¿sí? A registrar las facturas que nosotros emitimos cuando vendemos un producto, que le damos a un cliente la factura, ¿no es cierto? A registrar una venta, a registrar una entrada de stock de mercadería, ¿no es cierto? A tener una lista de producto, a tener, por ejemplo, una planilla para consulta de stock que se actualice automáticamente con fórmulas, ¿no es cierto? De manera que nos diga cuándo hay cuándo está bajo el stock, cuándo hay, cuándo no hay, ¿no es cierto? Cuántas se vendieron. Vamos a aprender también a hacer lo que serían resúmenes, ¿no es cierto? Resúmenes de venta, resúmenes de qué producto se vendió más, cuál es la zona que se trabajó, en el caso de que le demos zona, ¿no es cierto? Con tablas dinámicas, vamos a aprender a hacer gráficos. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Esta fue la primera clase, este fue el suplemento y esperamos haber cubierto todas las dudas que se abrieron en la primera clase. Bueno, sin más, nos despedimos hasta la próxima clase y esperamos que le haya servido de mucho, ¿sí? Hasta la próxima.